Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir nuevamente a una nueva sesión de la mesa de transición sociológica justa para Cotovilla. Hoy día vamos a tratar dos temas principalmente. Siempre pueden salir más, pero primero vamos a abordar estos dos. Primero, vamos a tener una breve presentación por parte de Ángelo, que es académico de la Universidad de Antofagasta. Ya ha estado trabajando con nosotros también en la mesa de Calama, la mesa de transición en Calama. Entonces va contando un poco cómo ha sido su experiencia de trabajo en esa mesa, las temáticas que él ve, estudio de cáncer, bueno, él puede dar más desarrollo de eso. Y después de eso viene lo que nos convoca principalmente, que es el trabajo, la conversación y la mesa como de exposiciones respecto a lo de el efecto desaladora, instalaciones desaladoras en el borde costero, donde tenemos personas de la Armada, de la Academia y también de la comunidad changa también que van a exponer sus visiones, ¿cierto? Y vamos a tener una conversación y un debate bien interesante. No te preocupes, no hay problema. Oye, me presento, yo soy Fernando Valenzuela, soy colega acá de Ángelo, de la Universidad de Antofagasta también. Yo soy de la Facultad de Recursos del Mar, soy también miembro de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar y también he estado últimamente colaborando mucho con lo que es la Universidad de Viña del Mar en torno a lo que es el Magíster de Gestión Ambiental, ¿ya? Mi especialidad es la biotecnología acuática o la bioingeniería acuática y complementada con el estudio del medio ambiente marino, y a lo cual fui invitado para poder profundizar un poquito más sobre qué es lo que pasa con una visión de los componentes ambientales, cómo se ven impactados ante la tecnología de desalinización de agua de mar por osmosis inversa, ¿ya? Porque hay varios tipos de tecnologías que desalinizan agua. Un poco para que conozcan de mí, soy un hombre 100% acuático, soy un uso profesional científico. Por lo tanto, yo vivo y palpito lo que mido y lo que veo en el ambiente. ¿Ya? No, como se podría decir por ahí, no me creo el cuento solamente leyendo papers, sino que voy y exploro, ¿no es cierto? Y realizamos muchos trabajos científicos que nos permiten ir entendiendo, ¿no es cierto?, cómo son las dinámicas que se van presentando por distintos estresores del ambiente. ¿Ya? No solo las salmueras, sino que también variaciones que pueden dar otras industrias, como por ejemplo las termoeléctricas, ¿no es cierto?, o también las actividades portuarias cuando son de estas intensivas. Dicho eso, y ya entrando en la materia propiamente tal de la desalinización, este fue el simposio que se realizó el año pasado en el Congreso de Ciencias del Mar, el Congreso Nacional de Ciencias del Mar, el último, en el cual se hizo un simposio que fue exclusivamente dirigido a la temática respecto a la desalinización de agua de mar por osmosis inversa, donde este fue el panel donde estuvimos participando. Y una consulta muy chica, ¿se va a compartir la conferencia? Sí. Y fue muy relevante porque se llenó la sala, hubo una muy rica discusión, una muy buena participación de todas las personas y desde muy diferentes aristas, lo cual demuestra que la población en sí tiene una preocupación real por esta nueva tecnología y ya vamos a saber por qué. ¿Ya? ¿Por qué nos enfrentamos a esta nueva tecnología? ¿Por qué ha surgido y con tanta fuerza? Bueno, básicamente porque el futuro climático del planeta está cambiando y a nosotros en Chile particularmente nos va a tocar vivir una situación de estrés hídrico, que yo creo que ya todos hemos escuchado hablar un poco sobre eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es una infografía, ¿no es cierto?, que muestra las zonas donde están en rojo, donde va a haber mayor afectación por sequedad, ¿ya?, donde nos vamos a desertificar. Y Chile, por supuesto, es uno de los que está dentro de lo que es alto a extremadamente alto, ¿ya? Por lo tanto, si lo miramos desde esa perspectiva, la tecnología de desalinización de agua de mar es algo que es positivo para el desarrollo humano, ¿ya? No obstante, como todas las cosas, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Es así que, por ejemplo, en el ranking que se hizo, no me acuerdo un poquito Chile quedó en el lugar 18, ¿ya? En donde podemos ver, esta es una imagen del río Maipo, ¿no es cierto?, en donde se está entrando ya a desecar y se están mostrando ya las evidencias de que Chile va hacia una desertificación. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos algunos años que son más húmedos, ¿no es cierto?, y llueve un poco más?
es lo que vemos en esta gráfica, ¿ya? Lo que vemos es una tendencia central en el cero, que es cuando está en equilibrio el sistema de precipitaciones, y las barras hacia arriba es superávit y las barras hacia abajo es déficit, o sea, cuando llueve menos y cuando llueve más de lo esperado de un valor promedio. Sin embargo, al analizar los datos, que van desde 1980 o inclusive antes, ¿no es cierto?, hasta la actualidad, se ve que hay una clara tendencia, ¿ya?, que los datos van reflejando al ser analizados estadísticamente, ¿ya? Por lo tanto, que este año llueva más que el año pasado no quiere decir que la tendencia vaya a cambiar, es simplemente parte de la variabilidad que presenta esta tendencia, ¿ya? Por lo tanto, por eso las estrategias políticas son de largo aliento y de esa manera entonces se deciden invertir en algunas tecnologías que nos van a poder a nuestra ciudadanía ser capaces de seguir con el desarrollo productivo del país, que también es importante porque genera bonanza. Y este es el panorama, esta es como la última recopilación que hizo ACADE, ¿no es cierto?, que es la agencia o asociación de todas las plantas desalinizadoras que están unidas en esta organización, y esta es como la última actualización, en donde vemos que gran parte, o la gran mayoría de las operaciones, y sobre todo las más importantes, las que manejan mayor caudal, se encuentran en Antofagasta. Estas operaciones principalmente pueden abastecer situaciones productivas, como es la gran minería o alguna otra, agrícola y también sanitario, como en el caso de Antofagasta y Tocopilla, y también Tartario, o sea, agua potable. Y aquí vemos un resumen. En el fondo ya llevamos 41 proyectos que han sido aprobados, ¿ya? 15 proyectos abastecen solo a minería, con una inversión total cercana a los 22.159 millones de dólares, ¿cierto? Y con una capacidad de desalinización de 45.239 litros por segundo. Más adelante vamos a ver qué significan esos números, ¿ya? Pero para lo menos ese es el panorama, y como se puede ver, esto se está desarrollando relativamente rápido, ¿ya? ¿Y cuáles son los impactos más recurrentes que podemos encontrar a partir de estas actividades de desalinización? Bueno, afectación al medio marino y al recurso bentónico, básicamente asociado por lo que es la descarga propiamente tal de la salmuera, ¿ya? También al medio humano, lo afecta en actividades económicas, por ejemplo los pescadores, al buzo, ¿no es cierto?, al intervenir con sus zonas ancestrales de donde ellos practicaban su recolección, pero también con secuelas que se puedan generar por algún tipo de situación de mal diseño de operación, ya que eso es algo que es bastante frecuente. Luego tenemos las emisiones G, gases de efecto invernadero, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas plantas tienen un consumo masivo de energía. Por lo tanto, uno de sus principales factores de impacto es la huella de carbono. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente consumen mucha energía, por lo tanto se gastan muchos recursos para poder producir, en este caso, agua. Luego está el patrimonio cultural, que principalmente viene a ser afectado cuando se hacen hallazgos que son de carácter antropológico, ¿no es cierto?, ya sea en el mar o en los tendidos que distribuyen hacia el lugar de destino a través de tuberías, ¿no es cierto?, el agua, y que pueden pasar muchas veces por sitios de valor antropológico. Y por último, flora y fauna, que digamos en situaciones como lo es el desierto de Atacama es menor respecto a como podría ser en el sur, donde se encuentra mayor cantidad de vegetales, ¿no es cierto?, y de fauna propiamente tal. Ahora, el problema, y aquí empezamos a explorar el área del conflicto que se presenta y que por la cual la gente está tan interesada, y es que no existe una ley que regule a la desalinización. O sea, se regula con leyes que son muy anteriores al surgimiento de la tecnología. Por lo tanto, toda evaluación que se haga hoy en día no es eficiente y directa sobre el potencial daño que pueda emerger. No hay manera de hacerlo, salvo de hacerlo bien, pero con recursos privados y de una manera que, por ejemplo, el camino de la investigación podría avanzar y llevarnos a dilucidar. En el Congreso se está discutiendo esta nueva ley, ya el boletín 11.608 sobre el uso de agua de mar para desalinización, y cuenta de 9 títulos que están en discusión y probablemente se demore otros 2 años más en salir, sobre todo ahora que tenemos el panorama de elecciones y cambios de gobierno. Entonces, esta situación genera
una movilidad que algunas personas en algunas digamos, ciudades o centros cívicos tienen mayor o menor conocimiento de esta situación y por lo tanto se va presentando una mayor problemática porque no hay respuestas que sean directas y claras, ¿no es cierto? Porque los métodos utilizados no están direccionados al levantamiento de esta información. ¿Y cómo es que funciona una planta desalinizadora? De una manera muy rápida. ¿Ya? El agua de mar, hay una captación, ¿no es cierto?, que va a pasar por una serie de filtros que se llaman el pretratamiento del agua, ¿ya? O la prefiltración, donde básicamente se elimina mecánicamente material particulado y material en disolución en el agua que podría ser dañina para la membrana que va a ejercer digamos, el proceso de desalinizar el agua. Y para eso se tienen que utilizar varios tipos de químicos, como ahí en rojo pueden ver el hipoclorito, el cloruro férrico, para distintos propósitos. Luego de ese pretratamiento pasa a un acondicionamiento químico previo a entrar a lo que es la osmosis inversa propiamente tal, que la osmosis inversa son membranas de una porosidad muy pequeña, de nanoangstroms, que es una medida muy pequeña, y que requiere de mucha presión. Por lo tanto, ahí es donde está el gran consumo energético de la planta. Y el agua que logra pasar por la membrana pasa como un agua destilada, sin nada, solamente agua, y todo lo que no pasa hacia allá es el rechazo, y es lo que va a generar la salmuera. Y ahí evidentemente va no solo la sal de mar, sino que también todos los químicos que se han utilizado en el proceso. Bueno, luego el rechazo se devuelve al mar, y el agua pasa a un post-tratamiento en donde se le dan condiciones dependiendo de cuál vaya a ser el destino de esta agua. Ya puede ser un proceso industrial o puede ser también el consumo humano o agrícola. Potabilización, por ejemplo. Entonces tenemos que la salmuera va a ir con otros químicos exógenos, los cuales no son nativos del mar. Pueden muchas veces tratar de ser capturados químicamente. ¿Qué quiere decir? Que algo que es corrosivo se le pone otro agente químico que lo neutraliza, pero cuando esa forma química que ya está, digamos, en equilibrio y no está siendo corrosiva, de todas maneras sigue siendo un agente externo a la naturaleza del mar. Eso significaría que sigue dañando de todas formas, ¿no? No necesariamente. Para eso se necesita investigación y se necesita desarrollo, porque muchas veces hay que tener en consideración factores como la resiliencia del mar, que es la capacidad propia que tiene el mar o cualquier sistema o ecosistema de absorber ciertos interferentes en el medio ambiente. Pero lo vamos a ver, ¿ya? Esto es básicamente lo que se hace en el proceso de levantamiento de datos. Ya se mide y vemos qué es lo que sucede con los distintos organismos que pueden estar afectos a el contacto permanente con las salmueras. Pero el ecosistema está estructurado principalmente por bosques, ¿ya? Estos bosques se llaman los ingenieros ecosistémicos, pues brindan la casa y el refugio para el desarrollo de muchas especies que son los recursos que nos brinda el ecosistema para nosotros subsistir, ¿ya? Y entonces la biodiversidad se desarrolla ahí. La salmuera, uno de sus principales efectos que tiene es que atenta contra la capacidad de reproducción de las algas. Por lo tanto, la casa donde se refugian todas las especies decae. Pero eso es en un espacio acotado. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo es que se ve una zona que está afectada ya crónicamente por muchos años. ¿Ya? Ahí eso es una tubería que debiera ser un difusor, pero es solo una tubería, no es un difusor. Y pueden ver que el fondo submarino, ahí estamos colocando unos ensayos, en los cuales ponemos organismos que luego medimos su expresión génica respecto del estrés osmótico que genera el aumento de salinidad. Entonces los ponemos ahí por varios días y después vemos si es que expresaron génicamente alteraciones, ¿no es cierto? Y con eso podemos determinar si esa sal, esos componentes realmente están afectando de alguna u otra manera a los organismos. Pero ya con ver el panorama, se puede ver que el ecosistema está transformado, ¿ya? Y esta es una típica visión en donde el gráfico, si ustedes se van al eje donde está el 0 y el 0, ¿no es cierto? El Y y el X, ya el color gris
es una especie que es la Totoy chilensis, que es esta blanquita, que es una lactinia blanca, ¿ya? Que está así como se ve en el video, está colonizando todo, está, se llama un 100% de cobertura, que es algo anómalo en el ecosistema, ¿ya? Y a medida que se va alejando de la zona de influencia, entonces se empieza a recuperar en función de la distancia, ¿no es cierto?, el ecosistema como propiamente debiera ser. El punto es que a medida que transcurren los años, porque estas operaciones nunca paran, ¿no es cierto?, esto va aumentando y aumentando el radio de acción que va a conseguir alterar. Aquí lo que podemos ver es que básicamente esto, imagínense que es una columna de agua, ¿ya? Lo azul es agua y esto es profundidad. Y los colores que vemos en la parte de arriba, ¿ya?, son donde se concentra la vida que hace fotosíntesis, las microalgas y el zooplancton, ¿ya? El zooplancton no hace fotosíntesis, pero anda detrás de las microalgas que hacen fotosíntesis para alimentarse. ¿Y eso medio celeste es la sal? No, estos de acá son cuatro tipos de microalgas diferentes. Y está mostrando cómo es su comportamiento en la columna de agua. Esto es importante porque cuando se hacen los diseños de las plantas desaladoras, muchas veces se ponen a profundidades en donde está, se llama la zona eufótica, que es en donde la fotosíntesis hace, digamos, efecto. Entonces, esa es la zona que siempre va a estar presentando anomalías en biomasa que van a afectar el proceso. Pero si se afecta el proceso, también se va a aumentar e intensificar el efecto sobre el ambiente, ¿ya? Por esto es importante un poco esto, porque las operaciones deberían estar tomando agua y descargando agua más profundo de lo que en promedio vemos en las operaciones acá en Chile, que son muy someras, los 20 metros. Un poco para que puedan dimensionar, ¿ya? Este es el caso de Coloso, ¿ya? Estoy yo trabajando con la superintendencia y básicamente ellos están procesando 4.500 litros por segundo, ¿ya? Pero a veces uno dice, 4.500, ¿qué es ese número? Bueno, 4.500 litros por segundo significa que esta operación está descargando al mar un equivalente a 115 piscinas olímpicas cada 24 horas de salmuera, ¿ya? Que bajan estos agentes. Y el equivalente a, también en un día, 780 toneladas de CO2, que es su huella de carbono. Esto, miren, no es tan relevante, pero básicamente una operación que enfrenta condiciones como de, acá que se ve un aumento de la clorofila, si se ven, esta es la península de Antofagasta, y todo eso rojo son estas algas que han crecido de una manera exuberante, sobre todo en verano, ¿no es cierto?, y que impactan en estas operaciones. Asimismo fue que Aguas Antofagasta el año 2011 colapsó y dejó a la ciudad sin agua aproximadamente como una semana, por lo cual fue multado. Entonces, para una empresa privada como es Escondida, esto significa del orden de $20 millones de pérdidas al día, lo cual afecta en muchos sentidos. Hay algunas publicaciones como estas que son reviews que han incorporado información de muchos otros investigadores y los han consolidado en uno actualizado, en donde se puede ver que todas las plantas, porque están muy estandarizadas a nivel mundial, presentan estos tipos de agentes químicos, que son los antiincrustantes, los antifouling, los coagulantes, los biocidas y los detergentes. Son los que se van a utilizar en el proceso. Pero ellos pueden ser muchos de muchos tipos. No quiere decir que se vayan a ocupar todos, sino que van a ocupar uno de estos 5 que podemos ver acá. Y eso como agentes químicos. Pero también vemos que hay efectos ecológicos y toxicológicos que están muy bien descritos a nivel mundial. En muchos países están descritos, ¿no es cierto? Y este review lo que hace, que es Chang et al. Del 2015, los describe y uno, al interpretar la información, entiende de que cada operación tiene una respuesta que es única hacia su entorno, hacia las condiciones del ambiente sobre la cual está dispuesta esa planta y esa operación. Por lo tanto, podemos ver que se han descrito más de 30 efectos diferentes de alteración. Pueden ser no daño, pero alteración, o sea, cambia el equilibrio, ¿cierto? Que eso ya requiere de por sí medidas de atención, sobre las cuales deberíamos generar medidas de investigación para conocer cuál es el real alcance de lo que está sucediendo con cada operación, porque eso va a estar modulado por el diseño de ingeniería y por su interacción con el entorno. Y acá es lo que tienen Codelco
con la planta de Radomiro Tomic, sulfuro, ¿no es cierto?, donde se declara que el área de influencia es de 40 metros, ¿no es cierto?, un radio de 40 metros, donde se va a descargar la salmuera. No obstante, para llegar a esto se utiliza un sistema de modelación numérica que lo que hace es tomar la salinidad como el factor preponderante en la toma de decisión. ¿Qué quiere decir? Que miden en cuántos metros se diluye la concentración de la salmuera hasta que vuelve al valor de normalidad que tiene el mar. Pero dejan de lado y sin evaluar todo lo que tienen declarado en la DIA. La DIA es la Declaración de Impacto Ambiental. Entonces aquí, esto es público, cualquiera lo puede sacar de internet. La DIA de esta operación dice que se vierten 19.618 toneladas al año de agentes químicos que no son agentes que se encuentran naturalmente en el mar. Pero lo miden por salinidad. O sea, el sistema está tan, digamos, errado en cómo se evalúan estos proyectos ambientales que lo miden por un factor que no tiene relevancia. Esto es lo que tiene relevancia. Todos estos son casi todos agentes corrosivos y en esa cantidad se ocupan al año para una operación como esta que es de 1050 metros cúbicos por segundo. Y además... 1050 no habían dicho 4000. Esa es la de escondida. Sí, pues esa es la de escondida, el otro ejemplo. Esta es más chica, es un cuarto del tamaño de la escondida. 50. ¿Ya? Pero además se rigen por el Decreto Supremo 90, que es anterior a esta tecnología, y en el Decreto Supremo 90 solamente están esos compuestos de esta lista, solamente esos están incluidos en el Decreto Supremo 90. Y los que están ahí abajo, que son también de esta lista, no están. Por lo tanto, nadie sabe qué sucede con esos compuestos. Por eso es necesario investigar y ver qué es lo que realmente está sucediendo. Además, acá está la Armada presente, el año 2021, el Directemar, ¿no es cierto?, de la Armada de Chile, sacan esta guía para la evaluación ambiental de proyectos industriales de desalinización, que es una recomendación, pero que fue objetada finalmente por ACADES y fue desestimada porque no se acogía a la ley. No estaba en la ley, por lo tanto había que sacarlo y era mejor seguir el camino errado de medir el efecto ambiental como hoy en día se mide, que en el fondo no se mide. Y esto lo tramitaron por secretaría para que no funcionara. Y aquí trabajaron muchos colegas catedráticos de distintas instituciones del país para poder generar este manual que era un instructivo de recomendaciones. Disculpa, ¿puedo explicar eso no? Debido a lo que les comentaba, de que la ley no se hace cargo de los efectos que hace la desalación, y por eso se está trabajando en una ley que tiene para rato todavía. ¿Sí? Entonces, para adelantarse un poco esto, la Armada junto al CHOA, que es el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, y en conjunto con varias universidades y expertos en el tema, trabajaron en este documento que iba a ser una suerte de recomendación para que la industria lo tomara y se acogiera independiente que existiera o no una ley, pero para que estuviera el resguardo ante el ambiente que debiera ser lo lógico. Pero esto se lo llevaron los abogados, etcétera, al lobby, y fue desestimado porque como no era parte de la ley no tenían por qué atenerse. Es ley. Sí, no entiendo. Al final la ley es la mala. Ya, gracias por la información. Y estas son nuevas aproximaciones de evaluación que nosotros estamos desarrollando, bueno, esta es una de tantas, en donde nosotros hacemos mediciones, estamos utilizando robots, en cual hacemos transectos y medimos biodiversidad. Todos los indicadores más clásicos de lo que es biodiversidad para poder pasarlos a sistemas de cartográficos donde ahí se ven imágenes de los ROF, ¿no es cierto? Y esto pasa a ser, por ejemplo, índices de riqueza, índices de diversidad, de equidad, ¿no es cierto? Y codominancia, que son números o indicadores que hablan de lo sano que puede estar o no un medio ambiente que está afecto a una intervención. Y eso entonces, si nos lo paso de manera matemática, ¿no es cierto?, a una manera visual, nos puede generar estos parches en donde nosotros visualizamos cómo se está afectando el ambiente de acuerdo a esos indicadores. Y podemos tener entonces en forma muy didáctica el saber dónde, por ejemplo, aquí en esta zona que está en rojo, no hay nada. Y es justo donde está la descarga. Y aquí hay baja diversidad, baja diversidad, baja diversidad.
¿Qué lado de la zona es? La plaza que está en el hogar. ¿Cómo? Kilómetro cada No, esto es escondido. escondida. Esto es escondido. Está en la zona de gráfico escondida. Sí. Ah, ya. Y esto lo que nos muestra es que podemos generar una serie de información que tiene que ver quizás no con la medición directa de químicos u otros agentes que pueden estar abordando la interacción que tiene el ecosistema, pero nos permite generar la derivada de observar cómo es el componente de biodiversidad in situ, ¿ya? Para lo cual también necesitamos desarrollar controles. Y por último, y con esto cierro, es que es importante entender, tanto por parte de la industria, de las autoridades y nosotros como ciudadanos, que nosotros vivimos en un sistema socioecológico en donde tenemos que interactuar y respetarnos mutuamente todos, ¿no es cierto? Pero también pensando en nuestro propio desarrollo, ¿ya? Entonces, son temas difíciles de llevar a cabo o de discutir porque nos pone en la encrucijada de qué es lo que nosotros queremos proteger. ¿Queremos desarrollarnos? ¿Queremos solo proteger el medio ambiente? Y ahí es donde llegan los equilibrios y estas instancias de participación para que podamos conversar y llegar a acuerdos en donde se pueda establecer, ¿no es cierto?, las medidas sobre las cuales no queremos que se traspasen algunos, ¿no es cierto?, conceptos o valores, y por donde sí podemos transitar y mancomunadamente generar desarrollo para nuestra sociedad. Así que eso quedó abierto a sus preguntas. Vamos a la pregunta, vamos a hacer después. Pedra. Sí. ¿Armada tenía una presentación? Sí. Pasemos eso al tiro, para ver si se tiene toda la información. Mientras tanto pueden ir a servirse cafecito, Sí, mientras. galletas. Ya lo pegué. Qué lindo el trabajo que han hecho. ¿Cómo? Es súper bonito el trabajo que han ido haciendo los medios. Es una parte, se ve mucho. Hay harto, ahora estamos trabajando con temas que tienen que ver con cómo mitigar, cómo mejorar la situación, cómo hacerlo más sostenible. Esa especie que crece alrededor de la descarga lo tienen bueno, ¿Es venenosa? Sí. Sí, pues le dicen la ortiga de mar. Sí, la Antopodes chilense. Actinia chilena. Porque la concentración hace veneno. Exactamente. Sí, pues. ¿Vas el miércoles? No,